Somos de la cantante Maya Cachiquel de Guatemala, la cantante Sara Curruchich, que como han escuchado mezcla castellano con lenguas originarias, está haciendo un gran éxito, lo cual, bueno, damos la súper bienvenida. Y ahora tenemos el segmento que todos y todas esperamos, la primera yo, que es el segmento de asesoría legal. Laura, ¿qué es esto de impedimento de contacto? Porque va a haber una conferencia dentro de poco en Jujuy sobre el tema. ¿Cómo es esto? Por favor, si nos puedes poner un poco de luz en esto. Bueno, antes que nada, para hablar de impedimento de contacto del padre conviviente o el progenitor conviviente con el no conviviente, es importante hablar que tiene que ver, hay que partir de lo que es la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es el conjunto de derechos y obligaciones de los progenitores respecto de sus hijos, niños, niñas y adolescentes, y respecto de los bienes de estos niños, niñas y adolescentes. Y de la responsabilidad parental se desprenden a su vez distintos institutos, como ser la titularidad de esa responsabilidad parental propiamente dicha, el cuidado personal y la delegación de la responsabilidad parental. Para hablar de impedimento de contacto nos tenemos que situar específicamente en lo que es cuidado personal. El cuidado personal tiene que ver con lo que denominábamos antiguamente o con el código anterior la tenencia, es decir, quién tiene el cuidado cotidiano de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? El cuidado cotidiano de los hijos, que tiene distintos tipos o modalidades. El cuidado personal puede estar ejercido en forma conjunta por ambos papás o puede ser unilateral, es decir, que uno solo tenga el cuidado personal del hijo o de los hijos. Y a su vez cuando es compartido, cuando está en cabeza de ambos progenitores, tiene a su vez distintas modalidades, puede adquirir distintas modalidades, puede ser alternado o indistinto. En el alternado, el hijo o los hijos pasan un tiempo con un progenitor, donde tiene su centro de vida, y otro tiempo, al tiempo se van con el otro progenitor. Por ejemplo, se utiliza este tipo de modalidades en los casos en los que los progenitores viven en ciudades o en provincias diferentes. Y el indistinto es cuando los hijos tienen su centro de vida, hacen centro con un progenitor y tienen una relación fluida con el progenitor no conviviente. Cuando se da esa situación, ocurren en algunas situaciones que el padre no conviviente ve impedido ese régimen de comunicación fluido al que tienen derecho tanto el progenitor como los hijos, porque es un derecho que les cabe a ambos. Claro. En consecuencia, son derechos de doble cara. ¿Por qué? Porque el padre conviviente con ese hijo tiene, por un lado, el derecho y también la obligación a que ese hijo tenga el régimen fluido con el no conviviente. Ahora, hay situaciones en las que se produce la interrupción de ese régimen de comunicación fluido. Y esa interrupción puede ser causada o incausada. Es causada cuando... Es decir, que haya buenas razones o que no haya buenas razones, más que un rencor de un padre al otro. Pero puede haber también que bueno, no ha habido una relación, es decir, ha habido violencia de un progenitor a los niños. No te voy a interrumpir más. Contanos. Ocurre que llega un día el hijo, los hijos, luego de haber tenido un régimen de comunicación con el padre, el día de comunicación, y le dicen al padre o al progenitor conviviente: no quiero volver a ver a mi papá o a mi mamá, el que sea no conviviente. ¿Por qué? Esto no es una regla que la madre es la que tiene el cuidado personal y el padre es el que tiene establecido el régimen de comunicación. Correcto. No es una regla, si bien se da en la mayoría de los casos, pero no es una regla que se debe cumplir a rajatabla, porque esto queda de acuerdo a lo que los progenitores han convenido o a lo que un juez ha decidido quién sea el que tenga el cuidado personal. Okay. Llega el hijo y dice: no quiero ir más a la casa de papá o mamá. ¿Por qué? Porque me pega,
porque no me siento cómoda o porque hay indicios, ya sea que lo pueda verbalizar o que lo manifieste de otra manera el hijo, síntomas o indicios de un abuso sexual. En ese caso, el padre conviviente tiene motivos más que válidos para impedir el contacto con el otro progenitor. ¿Por qué? Porque cede ese derecho que tiene el otro progenitor a tener una comunicación fluida ante la obligación que tiene ese progenitor conviviente de velar por el interés superior del niño, que es el principio rector, es uno de los principios en los que se funda la responsabilidad parental. Correcto. En ese caso, ante indicios de abuso, tiene que primar el interés superior del niño y yo puedo cercenar el derecho del otro a tener un régimen de comunicación fluido. Pero lo que tengo que hacer es iniciar o dar inicio a los resortes legales que tengo para evitar que ese impedimento de contacto sea antijurídico o me genere situaciones jurídicas disvaliosas o consecuencias jurídicas disvaliosas. Entonces, inmediatamente me dirijo a la OPD de mi barrio o a la ¿Qué es OPD, perdón? Son las dependencias que tiene la Secretaría de Niñez y Adolescencia en los diferentes barrios o localidades del interior. Si no hay en mi barrio, me dirijo a la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Ellos tienen en la dirección profesionales que los pueden asesorar. Si no puedo, inmediatamente buscar un abogado. Y luego iniciar las acciones legales correspondientes, como ser las acciones que los abogados asesoren ante el fuero de familia, y si el niño sufrió abuso o tengo la sospecha de que hay abuso o el niño sufrió lesiones, la denuncia penal correspondiente, ya sea me dirijo a la seccional de mi barrio y hago la denuncia ahí, o bien hago la denuncia ante la fiscalía correspondiente. Es decir, abro todo el abanico de defensas para que ese impedimento de contacto no me genere a la larga un comportamiento, no me genere consecuencias jurídicas disvaliosas. Ahora, Verónica, también hay que reconocer que a veces el impedimento de contacto es incausado, ¿sí? Es decir, que no ha habido ni abuso sexual, ni psicológico, ni físico, ni nada. Exactamente, sino que tiene que ver con una actitud obstruccionista de parte del padre conviviente, y en ese caso el padre no conviviente o el progenitor no conviviente tendrá a su vez los recursos también legales para hacer cesar ese obstruccionismo. Pero para determinar si esta medida de impedir el contacto al padre no conviviente es causado o incausado, la única forma que yo lo voy a poder demostrar y que ese tiene que ser el rumbo es hacer las cosas por la vía legal correspondiente, ya sea que me dirija a la autoridad administrativa de aplicación de la ley de protección de los derechos de niñas y adolescentes, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia, o ya sea que me dirija a la autoridad judicial, fuero de familia, fuero penal o lo que corresponda de acuerdo a la situación en particular. Hay una cuestión que tiene que servirnos de norte en este camino, que es que los niños deben ser oídos y a los niños se les cree, a los niños hay que creerles. Entonces, ¿quiénes están en mejores condiciones de desentrañar ser oído de los niños? Es la autoridad de aplicación o el poder judicial, siempre apoyados en los equipos interdisciplinarios o equipos multidisciplinarios que por lo general, a efectos de desentrañar esto, son asistidos por psicólogos. Esto un poco para que se entienda el tema de en qué punto se puede llegar a vincular con el SAP. El punto en el que yo entiendo que se estaría vinculando con el inexistente síndrome de alienación parental es que muchas veces ante mamás que en esta actitud defensiva de los derechos de sus hijos y de la integridad
sexual y de la integridad emocional y psicológica de sus hijos, evitan el contacto con el padre o el progenitor sospechado, han sido atacadas muchas veces, y casi digo atacadas porque fundamentalmente las que han sido atacadas utilizando esta herramienta tremenda que ha tenido en su época el Poder Judicial el Poder Judicial o quienes ejercen la defensa de padres abusadores, han sido las mujeres, que son las que han sufrido la aplicación de este inexistente síndrome, que yo ya lo traté en otros programas, pero que a grandes rasgos lo vuelvo a repetir. Fue creada por un psiquiatra estadounidense en la década del 70, que trabajaba para estudios jurídicos que hacían defensas de padres acusados de abuso contra sus hijos. Lo que básicamente decían era que el niño manifestaba abusos de parte de su padre porque la madre les había inyectado o los había alienado con un discurso. Gracias a Dios hoy esto está totalmente desterrado, primero porque es pseudocientífico, segundo no fue aceptado ni por la Organización Mundial de la Salud ni por la Asociación Americana de Psiquiatría. Y en Argentina hubo pronunciamientos valiosos, por ejemplo, el caso del Colegio de Psicólogos de Córdoba, que ya se pronunció creo que en el 2013 respecto a la inaplicabilidad y el carácter pseudocientífico y sin ningún argumento válido como para ser aplicado en nuestro país. Sin perjuicio de eso, como vos decías, solapadamente todavía se ven algunos atisbos de este inexistente síndrome de alienación parental como una herramienta de defensa ante padres abusadores. Ahora bien, yo tengo que rescatar en esto que las profesionales de los equipos interdisciplinarios del Poder Judicial, a mi modo de ver, son brillantes, y yo he podido tener la experiencia de que a los niños se les cree. A los niños se les cree y están muy capacitadas y están muy formadas para lograr desentrañar esta cuestión de cuando un niño está diciendo la verdad o cuando tiene un discurso guionado por uno de los progenitores. Entonces, me parece que esto es muy importante a tener en cuenta. Cerrando esto, primero, que uno de los principios rectores de la responsabilidad parental es el interés superior del niño. Segundo, que los niños deben ser oídos en todos los procedimientos y procesos judiciales en el que se ventilen cuestiones que hacen a su interés. En segundo lugar, que si hay una sospecha, yo tengo que impedir el contacto con ese papá. Una sospecha de un abuso o del progenitor, o de violencia. Exacto. Pero esa es una medida urgente y precautoria, pero yo no puedo mantener esa medida en el ámbito de mi casa, y si yo tengo esas sospechas tengo que hacer las denuncias correspondientes. O sea, no soy yo la jueza que va a determinar o el juez que va a determinar. Para eso están el Poder Judicial, y debo acudir a ese poder a efectos de evitar sufrir las consecuencias disvaliosas por no haber dado cuenta a las autoridades correspondientes para que apliquen las leyes que correspondan de acuerdo a cada situación, y confiar en que los equipos multidisciplinarios del Poder Judicial están formados por gente muy formada. Y yo ahí, perdón, voy a matizar, me imagino que en Jujuy es así, pero en otros lados puedo decir que desafortunadamente no es así. No todos, al menos. Hay grandes excepciones a lo que vos decís, pero bueno, qué bueno que aquí en Jujuy sí. Sí, a ver, me imagino que como en todos lados habrán excepciones, pero me parece que en principio están alineados con esta postura de considerar inexistente el síndrome de alienación parental. Y Perfecto. Eso es un gran avance, Eso es Verónica. un avance. Eso es un avance. Mil gracias, Laura, como siempre, increíble. Y bueno, vamos a un segundo tema musical, esta vez